Cada cierto tiempo es conveniente hacer un balance crítico de los conceptos, de la teoría en uso, del bagaje que se tiene a mano, por así decirlo. Dicho de un modo sencillo, esto equivale a una adecuación entre teoría y práctica. En realidad, entre teoría y experiencia. La experiencia es la conexión que tenemos con la vida. La experiencia es vida, vida desenvuelta. La experiencia es lo que tenemos como acumulación y aprendizaje, como apertura a los horizontes de vida. De alguna manera en la experiencia, que es acumulada, pero también en la experiencia inmediata, en la experiencia reciente o información de lo que está pasando. Y quizás alarmas en relación a los límites de la teoría y de los conceptos en uso, porque no se adecúan suficientemente en relación a lo que ocurre. Y obviamente tienen límites para comprender lo que hemos llamado el acontecimiento. Ciertamente, al momento de hacer la evaluación, estamos haciendo uso del lenguaje, de un lenguaje teórico, y en el lenguaje teórico de conceptos en uso. La evaluación misma es un concepto. El glosario dice que la evaluación es un proceso sistemático que consiste en recopilar información para emitir un juicio de valor sobre el desempeño, calidad o valor de un proceso, proyecto o individuo. Sirve para tomar decisiones informadas y orientar mejoras. La clave en lo que acabamos de decir consiste en la información. La información permite contrastar lo que se quiere contrastar respecto a los datos que se tienen que abordar para evaluar precisamente los límites de lo que hemos hablado. La pregunta sería, ¿qué desempeño ha tenido la teoría y han tenido los conceptos en uso para ayudar a la comprensión, entendimiento y conocimiento de lo que llamamos realidad, incluso en el mejor caso, más útil, realidad efectiva? Lo otro es la calidad y el valor de la teoría, del proceso teórico, del proceso interpretativo. Esto requiere una comparación con otras teorías concurrentes. Ahora bien, hemos hablado de evaluación crítica. En el glosario se dice que la evaluación crítica es un proceso sistemático para examinar y valorar la calidad, fiabilidad y relevancia de un texto, estudio o investigación. Su objetivo es identificar fortalezas,
debilidades y posibles sesgos, más allá de la simple lectura, para determinar si los resultados son confiables y aplicables a un contexto específico. En el caso que nos ocupa, se trata de la calidad, fiabilidad y relevancia de la teoría en uso y de los conceptos usados. Dejemos el glosario, vamos a lo nuestro. La evaluación de la que hablamos es la crítica, sobre todo la autocrítica. La crítica para nosotros es colocar lo que está en cuestión, en este caso la teoría, a la luz de las condiciones de posibilidad. Emmanuel Kant se preguntaba sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento y de la experiencia, que es también preguntarse sobre los límites del conocimiento y los límites de la experiencia. Para nosotros también la tarea ha sido desbordar los límites, ir más allá de los límites, abriendo horizontes de visibilidad, de decibilidad, de cognoscibilidad y por tanto también de percepción. Ha quedado claro también que se trata de una labor social y colectiva, y en este trámite colectivo y social se da la tarea o la incumbencia de la tarea de manera individual. Podemos hablar aquí de la responsabilidad individual, siempre teniendo en cuenta los contextos en los que nos movemos. El contexto pertinente del que hablamos concretamente es el contexto del momento, es el espacio del momento, el espaciamiento del momento, de la coyuntura que nos toca. ¿Cómo definir esta coyuntura, esta articulación, esta bisagra, esta conjunción de procesos singularizados de una determinada manera? Ese momento del que hablamos es el momento de la crisis múltiple. La crisis, la noción de crisis, alude al desequilibrio, pero también es una catarsis, es un desborde de las fuerzas que no pueden armonizarse ni equilibrarse. Corresponde de cierta manera a la destrucción de lo que hay, donde puede darse a partir de un proceso una readecuación, o más bien en su caso más extremo, una ruptura, y por lo tanto un nuevo comienzo en nuevos horizontes. La crisis local, lo que viene a ser la crisis nacional, corresponde de manera directa y esquemática a una crisis institucional. El Estado está en crisis. Se llame Estado-nación o Estado plurinacional, que debería corresponder a lo que exige la Constitución, Estado plurinacional, comunitario y autonómico, está en crisis, precisamente porque no se ha cumplido con la Constitución, con las transformaciones estructurales e institucionales.
Lo que ha perdurado y ha continuado es la crisis misma, orgánica y estructural del Estado-nación heredado. Desde la perspectiva genealógica de la crisis, podríamos decir también que se trata de la crisis debida a la inconclusión, al inacabamiento de sus propias revoluciones. Una guerra de la independencia que no culmina en la independencia, una guerra federal que no culmina en el federalismo, una revolución nacional que no termina acabando de constituir el Estado-nación, que a la vez es una revolución obrera y campesina no solo inconclusa, sino que fue traicionada. Respecto a la actual crisis, tenemos que hablar de el referente más importante que tiene que ver con la movilización prolongada del 2000 al 2005 y el desemboque que tiene que ver con el proceso constituyente y por lo tanto con el poder constituido como gobierno neopopulista que tiene la tarea de garantizar y realizar el cumplimiento de la Constitución. Vuelve a repetirse la historia. Un proceso constituyente traicionado. Una constitución convertida en libro de vitrina para propaganda. Un proceso de cambio asesinado por los propios conductores del proceso de cambio. Esta crisis se vuelve a desatar en plena gestión de gobierno a 6 meses, neoliberal retornado. No podía ser de otra manera, puesto que el neoliberalismo, en su versión anterior, de 1985 al 2005, ha fracasado. Ese fracaso quiere volverse a repetir ahora. Ambos fracasos neoliberales tienen un antecedente histórico, el fracaso del liberalismo después de la Guerra Federal. Estas versiones, el liberalismo y el neoliberalismo, no son de ninguna manera soluciones al problema estructural y orgánico del Estado y de la sociedad, a las crisis de la formación social y sus contradicciones. No emergen como síntesis social de la complejidad de la formación social. En Bolivia y en América Latina y el Caribe corresponden a proyectos gamonales reformistas que pretenden extender sus dominios sobre la tierra y los recursos naturales de una manera impropia, es decir, no democrática, respondiendo de manera directa y sin ambajes a la subordinación, a la sumisión y a la dependencia a la que ha sido sometido el país y el continente respecto de la vorágine del centro cambiante del sistema mundo capitalista. Por más propaganda y esfuerzo retórico que emprenden los voceros del neoliberalismo, pretendiendo reducir la complejidad de la realidad efectiva al plano abstracto de el esquema que tienen en su cabeza de lo que es la economía o de lo que debería ser la economía según ellos. Creen que todo se resuelve por el equilibrio económico, desatendiéndose de todos los otros campos sociales. Fuera del campo económico está el campo social con todos sus estratos y subcampos que hacen precisamente al campo social, a la estratificación del campo social, como por ejemplo el campo cultural, como por ejemplo el campo simbólico, que tiene que ver con el campo cultural,
como por ejemplo el campo escolar, que tiene que ver con el campo educativo. Campos que promueven su propio capital, como dice Pierre Bourdieu, el capital cultural, el capital simbólico, el capital escolar, el capital educativo, el capital intelectual. Estos campos no logran precisamente convertirse en mapas coherentes y en cartografías ordenadas. Mantienen una especie de desorden fatal desde un principio y por lo tanto no se da lugar a la reproducción de estos capitales. El campo económico forma parte del campo social. Es dependiente de los demás campos para su funcionamiento. No hay en realidad efectivamente un campo económico independiente y autónomo. El campo económico está entrelazado con los distintos campos sociales que sostienen su funcionamiento. Por lo tanto, la crisis no se resuelve de ninguna manera con equilibrio económico si es que no se logra coherencia, integración entre los distintos campos sociales. En consecuencia, el liberalismo gamonal y los neoliberalismos gamonales están destinados al fracaso. El problema es que del lado nacional, popular e indígena revolucionario, si bien emerge de los substratos de manera potente como proyectos compartidos socialmente, el problema es que terminan atrapados en lo que hemos llamado el círculo vicioso del poder. Terminan atrapados en las estructuras subyacentes heredadas desde la colonia, transformadas durante la República, que reproducen estrategias prebendales, la proliferación política de los pactos, la reconformación constante de un estilo corporativo de administrar el Estado. Entonces, las proyecciones revolucionarias y de transformación terminan acotadas en principio y después anuladas para terminar siendo aniquiladas. Hay pues un problema inherente que tiene que ver con las estructuras subyacentes de poder, con los diagramas de poder heredados que se conglomeran de distinta manera dependiendo de los contextos y los periodos en curso. El problema también corresponde al apego al anacronismo de ciertas pretendidas vanguardias que se encuentran muy lejos de la crítica y de la autocrítica, más bien manifiestan de manera patente su inclinación al sacerdocio, a la verdad revelada que nunca puede ser revisada. En consecuencia, ante cualquier crisis, vuelven a repetir lo mismo, sus mismos esquemas, sus mismas promesas, su misma convocatoria a la salvación, desde las mismas consignas revolucionarias de la primera revolución moderna. Atrapados en lo universal, no son capaces de pensar la singularidad, por lo tanto y en consecuencia no son capaces de concebir la universalidad en su dialéctica con lo singular. Sin embargo, se invisten de portadores del fuego santo. Son en efecto estas pretendidas vanguardias las constructoras de derrotas. Volviendo al asunto de la evaluación crítica respecto al bagaje teórico y a los conceptos usados en nuestra interpretación, podemos decir que nuestra crítica corresponde
a la deconstrucción y a la diseminación, a la deconstrucción de las narrativas, de las interpretaciones, de las teorías de legitimación y a la diseminación de los dispositivos y de las instituciones que hacen de agenciamientos concretos de poder. Que la crítica de la historia como narrativa corresponde en principio a la mirada genealógica, es decir, a la genealogía del poder, pero también como crítica de la genealogía y continuidad de la crítica de las dominaciones, corresponde a lo que hemos llamado la contragenealogía del contrapoder, situando la mirada basada en la memoria social, en la experiencia social que hace de substrato del acontecimiento mismo. Desde esa perspectiva, el concepto que permite una mirada crítica, deconstructiva y de diseminación es el concepto de resistencia. Decimos que es menester reescribir la historia, o más bien escribir otra historia, o más bien, y mejor dicho, una contrahistoria, desde la perspectiva y la experiencia de las resistencias. Sabemos que el poder está ahí porque hay resistencias que vencer. Las resistencias se oponen al poder, son de manera inmediata contrapoder. A partir de ellas se puede hacer una contragenealogía del poder. La mirada y la experiencia de las resistencias tienen otro lugar en la memoria social. Se puede hasta decir, constituyen otra memoria social. La memoria de las resistencias. La memoria que descubre y señala los límites del poder. Los límites y el acotamiento de las dominaciones. Las resistencias corresponden a hechos fácticos, actos prácticos que se oponen a las relaciones establecidas. Las resistencias no corresponden a una expresión intelectual. Pueden convertirse en una expresión intelectual cuando son interpretadas desde la perspectiva de la crítica teórica, de la teoría crítica, sobre todo de la teoría deconstructiva y la acción de la diseminación política. Se puede comprender lo que significa sentir desde las resistencias. Sin embargo, no es tan fácil entender lo que implica pensar desde las resistencias. Los saberes están de alguna manera capturados, han sido de alguna manera institucionalizados. Cuando se trata de interpretar las resistencias, se puede caer en la representación de estos saberes ya domesticados e institucionalizados por estructuras de poder. En consecuencia, las resistencias pueden caer en su fenomenología representativa en una interpretación ideológica que aminora los alcances mismos de la potencia de las resistencias. De este modo, las resistencias pueden ser incorporadas en narrativas ya dichas, en ideologías revolucionarias anacrónicas,
que en vez de impulsar la potencia de las resistencias a los horizontes abiertos por las mismas, que abren de cursos distintos, diferentes y radicales del acontecimiento de la revolución como expresión desbordante contrahistórica, como apertura histórica de la invención social. Pensar desde las resistencias es pensar desde el cuerpo, pensar desde las dinámicas corporales, pensar desde las intensidades corporales. Es pensar desde la vida, desde las dinámicas vitales. La vida y las dinámicas vitales son anteriores a las resistencias. Cuando se estructura el poder, convierte a la vida y a las dinámicas corporales en resistencias. Se trata de asociaciones corporales. La conexión se da entre cuerpos y territorios, y la conexión se da de manera atmosférica, es decir, se trata de resistencias corporales territoriales, atmosféricas y ecológicas. Es la vida la que resiste a ser despojada, a ser desarticulada y descuartizada, a ser nombrada abstractamente, a ser reducida a nombres y términos que no hablan de ella, de la vida, que no hablan de los cuerpos, de sus intensidades corporales, que no hablan de las atmósferas que cobijan las formas de vida, sino hablan de la acumulación, de la valorización, calculan la cuantificación, de la valorización abstracta. Ahora bien, respecto a la evaluación crítica, lo que se requiere es saber si el concepto de resistencias manejado es suficiente para dar cuenta de la complejidad de las resistencias, de la irrupción de las resistencias y de sus posibilidades de contrapoder y de abolir las relaciones de dominación. De lo que se trata es de saber si el concepto de resistencias abarca la complejidad de las resistencias y su potencia creativa. Ciertamente se trata del devenir resistencia y, sobre todo, en este devenir se trata de la alteridad de la resistencia y, por lo tanto, de las alternativas que abre la resistencia. Debemos saber que si el concepto de resistencias es suficiente, si logra pensar desde las resistencias, o en contraste hay problemas de insuficiencia conceptual para abarcar a la complejidad de las resistencias de las que hablamos. Hemos dicho que las resistencias antes son vida, son dinámicas vitales. Entonces de lo que se trata es de pensar la vida desde la vida misma, desde una perspectiva dialéctica y también desde una perspectiva fenomenológica. Se puede decir que la vida ya es pensamiento, es devenir pensamiento desde el devenir vida. La vida sostiene al pensamiento. La vida es memoria sensible, pero también
es memoria inteligible, es decir, es una memoria que interpreta desde la vida misma el acontecimiento existencial, el acontecimiento que también podemos llamar desde una circunscripción conceptual realidad efectiva. Evaluando el concepto de vida, que es en realidad un campo configurante conceptual, lleno de posibilidades teóricas, podemos decir que no es suficiente lo que hemos hecho hasta ahora en relación a las consecuencias contenidas en la vida misma. El concepto ya es un recorte, es una interpretación que no dice todo sobre la vida, sino dice aquello que corresponde al recorte, es decir, a la interpretación que tenemos a mano de la vida. Por lo tanto, hay que dejar abierta la mirada, hay que abrir los horizontes de visibilidad y de decibilidad y de cognoscibilidad para precisamente seguir experimentando la vida y el pensamiento desde la vida misma. La vida, como hemos dicho, es anterior a las resistencias, es el substrato de las resistencias son vida frente al poder, son contrapoder en el sentido vital. La vida desde su complejidad dinámica e integral se enfrenta a toda ideologización, a toda conceptualización circunscrita y siempre deja abierta sus consecuencias interpretativas, conceptuales y sobre todo deja abierta la posibilidad inventiva de su propia potencia creativa. En consecuencia podemos decir, en resumen, que el concepto de resistencia que hemos usado y el concepto de vida que hemos usado todavía son insuficientes. Es menester vivir intensamente el devenir pensamiento de las resistencias y el devenir acción de las resistencias y volver a pensar las consecuencias de la acción de las resistencias. De la misma manera podemos decir que de lo que se trata precisamente es de vivir intensamente y de manera consecuente la vida, la potencia de la vida, con todas las consecuencias inmanentes e inherentes a lo que implica la vida, dando lugar a distintas significaciones interpretativas que potencien el pensamiento de la vida y por lo tanto potencien la vida misma. En el decurso de sus devenires,